nada, mi querido amigo, nada, mi querido hermano, podrá llenar totalmente eso que solo puede ser llenado por el Espíritu Santo de Dios, por la presencia misma de Dios. Hay cosas que al ser humano le complementan, hay cosas que al ser humano le llenan, pero ninguna de estas en su totalidad, porque solamente Dios, solamente nuestro Creador puede llenar totalmente esa carencia de cosas, esa carencia de situaciones, esa carencia de que el hombre tal vez quiere completar, llenar, haciendo una serie de actividades, pero solamente Dios puede llenar todas esas carencias, la falta de todas esas cosas. Así que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar una vez más, no repetitivamente, sino porque necesitamos que el Señor entonces sea el que, llenándonos, nos llene de conocimiento, y este conocimiento que se haga práctico, y este conocimiento que llegue a nuestra mente y a nuestro corazón a ser real. Bendito Padre, te amamos, bendecimos esta mañana, bendecimos, Señor, la lectura de tu palabra, la meditación de tu palabra, y que el Espíritu Santo de Dios, como hemos dicho, sea llenando entonces cada una de esas falencias, cada uno de esos faltantes. Padre, te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Jesucristo, gracias infinitas por tu amor demostrado en la cruz del Calvario, solo a través del cual, y siendo entonces justificados en ese sacrificio, podemos esperar estar un día reconciliados con Dios, que ya ha comenzado la reconciliación, por supuesto, porque ahora tú eres mi todo, pero un día en la plenitud de tu gloria podemos entonces estar totalmente como a ti te gusta que estemos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por llenarnos, también por mostrarnos, por guiarnos, por amarnos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenos días, mis apreciados amigos, mis apreciados hermanos. Que el Señor les bendiga abundantemente. La semana anterior estábamos reflexionando lo importante para la vida del cristiano, lo importante para aquel que dice ser hijo de Dios, el esforzarse hasta la meta, el continuar hasta el final, el no desmayar, el seguir adelante. Y comparábamos lo que la misma Escritura nos muestra, lo que la misma Escritura nos enseña, porque la misma palabra de Dios entonces compara esa vida cristiana, compara ese caminar en el Señor con una carrera. Y la misma palabra de Dios nos mostraba, viendo algunos textos, entendiendo algunos textos, comparando la misma palabra, la misma Escritura, cómo en esta carrera entonces, en la cual debíamos seguir adelante, en la cual debíamos esforzarnos hasta el final, meditábamos sobre lo importante de correr con un propósito. Decíamos que, ¿cuál es tu propósito? Hablando desde el concepto de la vida cristiana, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué estás en esta carrera? ¿Por qué te dices ser cristiano? ¿Comprendes? ¿Entiendes? O como habíamos mencionado algunos, porque toca, porque me han llevado, porque ¿qué más da? O aún otros ni siquiera saben por qué. Por eso mencionábamos desde el concepto bíblico, ¿entiendes cuál es el propósito? ¿Por qué estás corriendo? Corres con un propósito. Después también meditábamos sobre correr de acuerdo a las reglas. Y también asimismo manifestábamos cómo en los diferentes deportes, para que esté claramente ese propósito y organizado claramente ese deporte, se daban reglas. De la misma manera, y esta no es la excepción, la palabra de Dios muestra las reglas con las cuales en esta carrera debemos participar o estamos participando. Porque algunos pretenden no comprender las reglas, no saber las reglas, u otros dicen, ni siquiera hay reglas. Entonces no importa, con que yo diga que sea cristiano basta. Y no es así. Si corremos con un propósito, debemos también correr de acuerdo a las reglas que Dios mismo ha establecido
en su palabra. Como tercer punto decíamos, termina la carrera. Porque si tienes un propósito y conoces las reglas, ¿cuál es el objetivo? Terminar la carrera. Que no sea algo solamente emocional, que no sea algo que en un principio te cautivó, te motivó y comenzaste la carrera, pero en el camino, porque ya lo hemos dicho, no es de velocidad esta carrera, es de resistencia. En ese caminar te aburres, te cansa la presión del grupo, la presión del mundo, o tú mismo al perder el objetivo, al no saber las reglas, dices entonces, ¿para qué continúo? No terminaré esta carrera. Y de estos, mi querido hermano, mi querido amigo, hay cantidad de gente. ¿Por qué? Porque se perdieron o perdieron el rumbo, el objetivo claro. Y simple y llanamente se fatigaron, se cansaron, se extenuaron y han dejado ahí. Por lo tanto, la misma palabra insiste, si estás entendiendo el propósito de esta carrera, si estás conociendo sus reglas, mira, ten paciencia y termina la carrera. Habrá momentos difíciles, habrá momentos que tú quieras tirar la toalla, como se dice en el ámbito del boxeo. Ahí no va más. Pero la misma palabra nos insta, nos anima, termina la carrera. ¿Y por qué debemos terminar la carrera? Porque solo terminando la carrera entonces obtendremos el premio. Porque así como mencionábamos que no es una carrera de velocidad, sino una de resistencia, también mencionábamos que el premio no se da al que llega primero. Porque si hay algo primero en todo esto, solamente es ¿quién? Jesucristo, nadie más. Por lo tanto, lo importante entonces manifestábamos para obtener el premio no es llegar en primer lugar, sino que ganar la carrera implica llegar, terminar la carrera, cumplir con el propósito que se te ha demandado, guardando las reglas que están claramente determinadas, pero lo importante es termina la carrera, porque terminando la carrera entonces obtendrás el premio, ganarás el premio. Pero hablando de estos 4 temas, nace la inquietud, ¿no? Ahora bien diríamos, perfecto, tengo propósito, estoy guardando las reglas, quiero y voy a terminar esta carrera para obtener, para ganar ese premio. Pero, ¿cuál es el premio? Para obtener este premio, ¿cuál es el premio? ¿Por qué debo esforzarme? ¿Por qué debo continuar? ¿Por qué no debo cansarme? ¿Cuál entonces es el premio? Ahora bien, la misma palabra del Señor nos muestra cuál es ese premio, en qué consiste ese premio. ¿Qué es entonces lo que vamos a recibir al terminar la carrera? Y si hay un libro que nos muestra esto, y si hay un libro que es esperanzador, y si hay un libro que es motivador, lastimosamente mal entendido en algunas ocasiones el libro, porque o no lo hemos reflexionado o no lo hemos estudiado, o solo hemos escuchado breve y vagamente de algunas cosas que muy posiblemente no las hemos estudiado o escudriñado, o nosotros mismos confrontado, sino que es solamente una vaga idea de lo que ahí se menciona. Y estoy hablando del libro de Apocalipsis. La palabra del Señor tiene una serie de libros que se suman, divididos básicamente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y la conclusión final de todo este conglomerado, de toda esta compilación de libros dados por el mismo Dios, termina con el Apocalipsis, con la revelación. Y este libro lo que nos muestra, y este libro lo que nos dice, si podríamos resumir en algo, es que los cristianos ganan. Es que el cristiano gana. Si algo podríamos darle, o una palabra, cuando a alguien le preguntan y le dicen, resúmeme con una palabra, algo que te venga a la mente, si yo te digo otra cosa. Hambre, pan. Si diríamos Apocalipsis, sería victoria. Porque el que persevere hasta el fin, entonces tendrá la victoria. Alguna vez ya creo que compartí esto, pero es necesario otra vez enfocarlo desde el punto de vista del Apocalipsis.
Cuentan que unos seminaristas, teólogos, homiléticos, todos ellos pensadores, todos ellos filósofos, estudiosos de la palabra de Dios, en griego, en arameo, en hebreo, salían después de clases y todos ellos hablando de lo profundo que es la teología. Encontraron a un hombre humilde en la siguiente esquina, en el siguiente parque, sentado leyendo la palabra. Y cuando se acercan, pues todo este grupo de expertos, teólogos profundos, aún en conocimiento de los idiomas de la palabra de Dios, le ven a este humilde hombre leyendo la escritura en el libro de Apocalipsis. Y uno de ellos, el más osado, se acerca y le dice: hombre, ¿pero entiendes lo que lees? Por supuesto, para ellos que salían estudiando la palabra de Dios y la esencia, con todas las preguntas, le dicen a este hombre: pero si lees el Apocalipsis, ¿entiendes? Y él les regresa a ver muy sonreído, con todo el corazón ahí, gozoso. Pero por supuesto, sí es fácil. Todos los teólogos entonces se quedan ahí meditando: y este que no ha estudiado, que no le conocemos, no es compañerito, y aún hasta la facha, porque lastimosamente el hombre juzga por lo que ve ese momento, dicen: ¿y este teólogo de qué será? Así que le dicen: buen hombre, ¿y por qué es para ti fácil? ¿Por qué al leer el Apocalipsis, que lo estamos viendo, dices que es fácil? Por supuesto, porque la respuesta es una. Este libro lo que resume es que al final nosotros ganamos. Y es verdad, hermano. Más allá del idioma en el cual fue escrito, con toda la simbología que tiene, con todo lo que hay que ver, lo que dice Ezequiel, lo que dice Daniel, y una serie de cosas que la misma palabra nos muestra, el libro se resume en una cosa: nosotros ganamos, tenemos la victoria. En Cristo somos más que victoriosos. Relacionando entonces esto de que este libro habla de la victoria, y hablando de que la semana anterior decíamos que es necesario esforzarnos hasta el final y no decaer, llegar a la meta porque obtendremos el premio, entonces qué mejor libro para reflexionar en cuál es ese premio que el libro final de la palabra del Señor, que el libro de la Revelación, que el libro del Apocalipsis. Así que yo te invito en esta mañana, vamos a meditar en este libro, pero naturalmente iremos a otros textos bíblicos para reforzar lo que vamos a aprender. Primera cosa que implica el premio, entonces, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que le venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Repetimos: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis tiene un mensaje claro a las iglesias. Y si esas iglesias, estando desde el concepto físico, cada una de estas regadas en el Asia Menor, nos está mostrando también que no solamente esa enseñanza, ese pedido y esa recompensa estaba dada solamente para estas iglesias desde un concepto físico, sino que aún en el tiempo es la representación también de las iglesias del tiempo de hoy. ¿Qué es lo que entonces el Señor nos está mostrando a través de la Escritura? Y esta primera parte está escrita para la iglesia de Éfeso. A Éfeso le dice el Señor de la siguiente manera, y por ende no solamente lugar físicamente hablando de Éfeso el mensaje, sino aún hasta para nosotros: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted ve, Espíritu está con mayúsculas, se refiere al Espíritu de Dios. Entonces
El Espíritu de Dios mismo está dando a este mensaje a la iglesia y le dice: iglesia, escucha. Si tienes oído, oye, escucha el mensaje que Dios quiere decirte en esta mañana, hoy, 29 de noviembre del 2020. Hoy a ti, iglesia, te está dando el mensaje. Y dice el Señor: al que venciere. Estábamos hablando la semana que tú corres con un propósito, que tú guardas las reglas en esta carrera, que tú quieres terminar la carrera, y si tú terminas vas a tener un premio, vas a ganar algo. ¿Cuál es ese premio? Apocalipsis lo dice: al que venciere. Si tú terminas la carrera, si tú te esfuerzas en todo este caminar cristiano, vas a recibir un premio. ¿Y cuál es ese premio? Dice: le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que el primer premio que nos va a dar es que nos va a permitir que podamos comer, ¿qué cosa? El árbol de la vida. ¿Qué quiere decir esto, mi querido hermano? ¿Qué implica comer o poder comer el árbol de la vida? Y tenemos que irnos una vez más a la misma escritura para que, partiendo de la escritura, podamos comprender esto. Así que vamos al primer libro. Nos vamos del último al primer libro. Hoy vamos a movernos en la escritura. Yo te invito ahí que tú abras la palabra. Génesis capítulo 3. Nos vamos al principio. Génesis capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 22. Génesis capítulo 3, verso 22, dice así la escritura, la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y no tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. De Génesis nos vamos a Apocalipsis, y cuando en el libro de Apocalipsis nos está diciendo el que vence va a tener la posibilidad de comer del árbol de la vida. ¿Qué implica esto? Nos vamos entonces al principio, en donde el principio mismo ya Dios determina lo siguiente. Verso 22 dice entonces: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ya lo hemos mencionado, Dios aquí estaba hablando con la Trinidad en pleno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, entendiendo ya que el hombre había pecado, el hombre ya había caído, el hombre ya había desobedecido, y por lo tanto, al haber desobedecido, como hemos dicho, ya tenía que asumir las consecuencias de esa desobediencia, de ese pecado. Sin embargo, mientras está dando esta conversa, mientras está sucediendo esto, Dios Todopoderoso dice lo siguiente: ahora bien, conociendo ya el hombre el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y toma también del árbol de la vida y coma. Y nos dice aquí en esencia qué significa eso: y viva para siempre. El árbol de la vida significa la eternidad. Significa la vida eterna, significa poder vivir en comunión con Dios por la eternidad y para siempre. Si usted ve películas, el hombre siempre ha querido ganar una cosa, siempre ha querido obtener una cosa, y es la que, la inmortalidad. Desde las cremas que tiemblan la cara para que no envejezcas, que es algo normal y natural del proceso humano, que tómate colágeno, que ponte colágeno, que hace esto y que hace aquello. Y ojo, no se me entienda mal, no estoy hablando que debemos vivir bien, comer sano, hacer deporte, etcétera, 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 que algunos escuchamos pero no practicamos también, ¿no? Esto hay que decirlo. Sin embargo, en forma general no estamos hablando de eso, estamos hablando de que el hombre en sí no quiere ¿qué? No quiere morir. Quiere permanecer para siempre, quiere quedarse en tal situación que por siempre disfrute de la vida. Esto es algo que nos muestra Hollywood, que nos muestran las películas y que aún el diario vivir. ¿Por qué la gente
muchas veces más allá de las cremas y todo esto, llega a otros extremos. Utiliza el bisturí, se pone nuevas células madre, implantes, cosas por aquí y cosas por allá, porque no quiere ¿qué? No quiere envejecer, pero al final, ¿qué es lo que no quiere en sí? No quiere morir. Porque hemos sido diseñados de tal manera que desde el principio el hombre ha querido vivir eternamente, quiere tener una vida eterna. Sin embargo, en este caminar por el pecado mismo, ¿qué es lo que sucedió? Lo hemos leído. Le espera ¿la qué? La muerte. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte hablando de la eternidad. Por lo tanto, entonces, al suceder esto, ¿qué es lo que ahora está diciendo en el libro de Apocalipsis? La palabra del Señor nos está mostrando, mira, si vences, si acabas la carrera, el premio es la vida eterna. Y yo te daré a comer del árbol de la vida. Cuando vamos a Génesis y entendemos lo que nos dice el versículo 22 del capítulo 3, dice que hay que alejar este árbol de la vida, no sea que él alargue su mano y coma y viva para siempre. Por lo tanto, lo que nos está aquí hablando es de la eternidad, desde el concepto de la vida eterna. Porque entendamos una cosa, y en esto hay que ser claros. Separemos la palabra vida eterna de la palabra inmortalidad. Y no será lo mismo. A ver, comprendamos una cosa. Cuando la Biblia nos muestra de que al final, cuando el Señor venga a juzgar a vivos y a muertos, establecerá quienes han vivido por Él y para Él, quienes han sido rescatados, quienes han sido liberados de la esclavitud del pecado y ahora son suyos porque creyeron, porque confiaron, porque se arrepintieron en Él, y quienes le dieron la espalda y quienes pese a haber escuchado vez tras vez el mensaje, no les importó, les valió un comino, no quisieron hacer caso, pese a haber oído el mensaje dijeron, ¿y será eso verdad? ¿Y cómo yo creo eso? Sin embargo, cuando suceda esto de que Cristo venga a pedirnos cuentas, los unos vivirán eternamente, y esa es la diferencia, vida. Y otra cosa es como tal el hecho de ser inmortales. ¿En qué sentido? Para que quede claro, mi querido hermano, los demás también van a pasar, ¿qué cosa? Toda una eternidad. O dicho de otras palabras, también van a estar en esa inmortalidad. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los unos pasaremos en vida y los otros pasarán en condenación. Condenación eterna. Apartados de Dios eternamente. Por la eternidad condenados. Porque no quisieron la ¿qué? La vida. Por eso hay que aclarar aquí, la palabra del Señor dice, no sea que coman y vivan para siempre, pero vivan entendiendo esa vida. Él nos vino a dar la vida. Por lo tanto, en el primer punto, para comprender cuál es el premio es que tendrás la eternidad, pero la eternidad ¿con quién? Con Dios. La eternidad viviendo con Él, la eternidad comprendiendo que eso sí va a ser, ¿qué cosa? Vida. ¿Usted cuántas veces puede encontrarse con gente que está viva desde un concepto físico? Pero cuando hablas notas que quisieran estar, ¿qué? Muertos. Te cuentan su historia triste, amargada, profundamente decepcionado, apartados de Dios, viviendo en sus vilezas y en sus pecados. Y cuando hay un acto de sinceridad, cuando más allá de lo que sus ojos en ese momento pueden haber visto, sino que comprenden su postración, su situación, confiesan y dicen, esto no es ¿qué? No es vida. Aunque esté vivo, no estoy viviendo en la realidad una vida. Por cada y una de las circunstancias que están alrededor mío.
injusticias, enfermedades, problemas. Y ojo, una vez más, no se me entienda mal, no estoy hablando de que todos podemos tener en algún momento alguna enfermedad. Estoy hablando de que les lleva a un punto de desesperación en donde dicen, esto no qué, no es vida. Por lo tanto, ¿en dónde encontramos la vida real? Solamente en Dios. Por eso es que nos dice aquí el primer premio, el primer galardón. Lo que le está diciendo a la iglesia de Éfeso es: si tú terminas la carrera, vas a comer. Por eso el hecho mismo de comer, ¿qué implica? Vida, satisfacción. Por supuesto que no todas las cosas que tú comes son sabrosas, habrá cosas o que no te gustan o que son feas, pero aquí el concepto de que tú te alimentas es ¿para qué? Para vivir. Por lo tanto, lo que aquí la palabra te está diciendo: y te daré a comer del árbol ¿de qué? De la vida. Viviremos con Dios para siempre. Estaremos con Él para siempre. Y solo en Cristo podremos entonces entender y comprender la vida eterna. Apocalipsis nos habla del premio. El Génesis nos dice qué implica en la realidad ese premio. Yo te pido que abras la palabra del Señor en el libro de Juan. Y vamos a comprender entonces en quién tenemos ese premio. Juan, capítulo 10. Versículos 27 y 28. Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28. Dice así la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vida eterna. Por lo tanto, también puede haber, ¿qué cosa? Muerte eterna, condenación eterna, alejados de Dios eternamente. Comprendamos aquí el Génesis dice cuál era ese premio. Apocalipsis nos está hablando de cómo alcanzamos ese premio. Y el libro de Juan, aquí el Señor Jesús mismo dice, porque este texto fue dicho por el mismo Cristo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Tú dices ser su oveja? ¿Tú dices ser cristiano? ¿Tú dices congregarte en un templo que se predica la palabra de Dios? Pues entonces, si tú estás haciendo eso, debes escuchar la voz de Dios. Y dice la palabra: y yo las conozco. Entonces, no solamente es que escucho la voz, sino que Dios nos conoce. Veamos, no es que nosotros le conocemos, es que Él nos conoce. ¿Y cómo sabemos que Él nos conoce? Porque le seguimos. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y aquí va lo que estamos hablando del premio. Y yo, el Cristo mismo, el Dios mismo, el Espíritu Santo, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Aquí va lo importante del premio. No va a ser por un tiempo, no va a ser por un momento, no va a ser por 100 años, 200 años. Va a ser por la ¿qué? Por la eternidad. La vida en Él la tendremos eternamente. Y concluye diciendo este premio que incluye que dice: y nadie las arrebatará de mi mano. Si tú dices ser una oveja del gran pastor, y Él conoce tu vida, y tú escuchas su voz y le sigues, entonces el premio cuando acabe toda esta carrera va a ser la vida eterna. Nunca más vas a perecer, nunca más vamos a perecer, ni nadie podrá arrebatarnos de su mano. Pero el premio no termina ahí. Así que vamos ahora al mismo libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. ¿Qué más incluye este premio? ¿Qué más tiene este premio?
Cuando tú llegues, cuando yo llegue, cuando todos estemos ahí, ¿qué incluiría? Primera cosa, comeremos del pan de vida eterna, nos saciaremos de la vida eterna, del árbol. No solamente aquí del pan, sino dice del árbol de la vida. Versículo 11, escribiendo ahora el ángel a la segunda iglesia, a Esmirna, dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tú no podrás justificarte un día diciendo yo no escuché la palabra. Yo no podré justificarme algún día diciendo no, yo no escuché la palabra. O peor aún, yo no entendí la palabra, porque es clara. Dice, mira, el Espíritu Santo mismo en esta mañana te está hablando a ti, ahí, tú que estás sentado, y te está diciendo, escucha lo que el Espíritu tiene que decirte, iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea que aquí vemos que sí va a haber una ¿qué? Una segunda muerte. Primera cosa que habíamos manifestado, el árbol de la vida, la eternidad. Dice, no morirá jamás. Por lo tanto, el que no coma del árbol de la vida, sí sufrirá una segunda muerte. Pero al que venciere, al que acabare la carrera, aún esta segunda muerte, dice, ¿no qué? No le hará daño. Repetimos, Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. De la misma manera tendríamos que comparar con lo que sucedió en el Génesis cuando el hombre cayó. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre se apartó de Dios, cuando el hombre desobedeció, cuando Adán hizo lo que quiso hacer, ¿qué es lo que trajo esto? Hemos hablado de una muerte física, porque le dijo, hoy mismo morirás, y recuerde que más o menos Adán vivió 920 y pico de años y murió. Y el hombre más antiguo que la misma palabra de Dios lo reconoce es Matusalén, 969 años. No vivió un día, porque la misma escritura dice que para Dios 1000 años son como un día. Entonces no llegó a vivir ni siquiera un día. Y claro, desde ahí como vemos, ¿no? Cómo el hombre toma ese concepto y lo trastoca, lo cambia. Si yo le diría en forma general al ser humano, al común y silvestre, define a sí mismo, como decíamos, una palabra, ¿con qué le relacionarías? Si diríamos Matusalén, no todos dirían el hombre más longevo de la tierra. Muchos saben qué dirían, el ron más añejo. ¿O no? Sí, así es llamado Matusalén, el ron que ha estado ahí reposando por tanto tiempo, el ron más añejo. Cómprate un Matusalén solamente para que veamos cómo el hombre toma ciertos conceptos y los cambia para su satisfacción personal. Matusalén fue el hombre más longevo, sin embargo también murió el mismo día. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra la palabra del Señor? De la misma manera, para tener una pequeña idea de lo que significará la segunda muerte, veamos lo que causó la primera. ¿Qué causó la primera? Una naturaleza caída. La misma palabra de Dios, y los que estamos estudiando el libro de Romanos, estamos viendo los días martes, el problema de ese pecado trajo como consecuencia, primera cosa, que la naturaleza como tal cayó. Y hablando de la naturaleza física que nos rodea, cuanto de la naturaleza del ser humano. Porque hablando en el concepto de la naturaleza, ya no es pues como se pensaba en el principio. Ahora vemos una naturaleza dañada, una naturaleza resquebrajada. En la misma agua contaminada, los mismos ríos dañados, el mismo mar totalmente intoxicado, el ambiente no es el mismo. Hoy mismo tenemos que salir con máscaras porque el virus afuera está infectando a todo el mundo. Entonces es una naturaleza caída, es una naturaleza enferma. Si esto hizo con la primera situación de haberse apartado, si ataríamos esta muerte y todo lo que trajo,
Imaginémonos cómo sería esa segunda muerte. Una naturaleza totalmente acabada. Dios nos está prometiendo en el primer concepto, como vimos, vida eterna con Él. Cielos nuevos y tierra nueva. Pero los que no quieran aceptar, imagínense en qué mundo vivirán desde el concepto de lo que les rodea. Ahora, hablando de la naturaleza humana, ¿qué es lo que pasó cuando el hombre pecó y que como consecuencia final le trajo la muerte? Primero que hemos visto, su mente, ¿cómo está? Su mente está entenebrecida. ¿Por qué hoy el hombre común, silvestre, no puede entender el concepto bíblico de la palabra del Señor? Porque quiere razonar con su mente, y como su mente está ¿qué? Entenebrecida, oscurecida, no puede discernir las cosas espirituales, porque las discierne solamente con su mente. ¿Cómo va a ser posible esto? Que un Dios se encarnó, se hizo hombre. Eso es cuento chino, eso es mentira, eso es falso, no puede ser. Piensa una más modita. Pero cuando le cuentan una aventura de ovnis, eso sí cree. Cuando le cuentan cosas de los misterios o los relatos de los dioses griegos, eso sí le atrae, le llama la atención. No se pierde el Hobbit y el Señor de los Anillos. No se pierde todas esas historias épicas, esas epopeyas. No se pierde Juego de Tronos. ¿Cómo se va a perder, no es cierto? Le encanta, le llama la atención, pero le dices, escudriña la palabra. Es que me da sueño, pastor. No depende. ¿Me entiende, hermano? Tienen una mente entenebrecida que no le permite entonces ver las cosas espirituales. Pero no queda ahí. Su corazón, como decíamos que está en el libro de Romanos, está duro, no hecho madera. Bueno, fuera hecho madera. Está hecho piedra. ¿Y qué es lo que pasa cuando se endurece el corazón? Que no quiere adorar a Dios. La relación, cuando habla la Biblia de un corazón endurecido, es que no quiere rendirse a Dios, que no quiere dar culto a Dios. Sin embargo, rinde culto a imágenes, sin embargo, rinde culto a animales, sin embargo, rinde culto a una serie de cosas que él supone que son Dios. Para nosotros de este lado del mundo sería irónico y lógico pensar que, por ejemplo, alguien se esté muriendo de hambre y teniendo vacas no mate y coma, porque para esa parte del mundo es un absurdo. ¿Por qué? Porque la vaca se convierte en un animal sagrado. Pero ahora, si miramos la tortilla, ellos ven acá, por ejemplo, cómo es posible que acá la gente se emborrache. ¿Cómo es posible que ingieran licor? Naturalmente, por esas partes del mundo no se emborrachan. Me dicen, ¿cómo es que en cambio los occidentales compran trago para embrutecerse? Si es algo ilógico. No tiene razonamiento. Pero ahora del un lado y del otro lado los dos están mal. Porque el uno embrutece su vida y el otro embrutece su alma. Por lo tanto, ¿cómo podemos entonces entender lo verdaderamente lógico para Dios? No podemos, porque el corazón está ¿qué? Endurecido. Y finalmente decíamos que si la mente está entenebrecida y el corazón endurecido, la voluntad, es decir, lo que debo hacer. Obvio, si mi mente está cegada y mi corazón está duro, simple y llanamente terminaré siendo esclavo ¿de quién? Del pecado. Pero cuando mi mente cobra lucidez y cuando mi corazón se hace de carne, yo puedo entender la palabra de Dios y voy a adorar al verdadero Dios. Y por lo tanto mis obras, aunque no sean perfectas, querré ¿qué cosa? Agradarle a Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces aquí? Solo estamos comparando los daños que causó la primera desobediencia que culminó en la primera muerte.
Ahora, imagínense si todo esto en la actualidad se vive. Sin embargo, hay la esperanza de que Dios transforme esa mente, ese corazón, esa voluntad, de que Dios cambie la naturaleza, porque la misma palabra dice que la naturaleza gime porque Cristo regrese y vuelva a su estado original. Si todo esto sucede para bien, ahora imagínense lo que pasará para mal, donde no exista presencia misma de Dios. Hay muchos que confunden, hermano, el infierno y dicen: ve, ahí vamos a pasar chévere, loco. Las chicas malas van a estar abajo, las buenas están, pero las malas, las sexys, las chéveres van a estar abajo, pensando que todavía van a estar en ese cuerpo, según ellos, suponiendo eso. Por favor, imaginémonos cómo se va a vivir en ese lugar. Será totalmente, ¿qué? Oscuro, tétrico, toda plaga, toda peste, toda maldad va a estar ahí. Jugaré 40 con el diablo, y así se oye tonteras. ¿Usted se imagina la presencia misma de la maldad queriendo jugar con usted 40? Por favor. Pero así minimizamos y creemos que es otros. Jugaremos fútbol, me pondré la del 10 y allá, hermano, usted sabe que sin ninguna intención de, pero algunos dicen: esperamos encontrarnos para jugar fútbol allá. Maradona, mi querido hermano, en el amor de Cristo, si no se arrepintió de sus pecados y aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿dónde creemos que está? ¿Va a estar jugando fútbol arriba en los cielos? Hermano, por favor, no nos engañemos. ¿Dónde va a estar? Eso es lo que muchas veces nos callamos y no queremos, o que el impacto de la palabra nos confronte y queremos hablar de lo bonito, de la esperanza, de que un carrito nuevo, de que Dios vino por ti para que tengas aquí una vida muy próspera. No, Dios te puede dar eso y mucho más, y Dios puede sanar tu enfermedad y mucho más, sí. Pero entendamos, la carrera del cristiano es para llegar al final. Y al final es, ¿qué cosa habíamos dicho? Que comamos el árbol de ¿qué? De la vida. O sea, que tengamos vida eterna con Él. Segunda cosa que nos va a dar el premio, y lo dice el Espíritu de la misma iglesia, es que ¿qué? Es que no pasaremos la segunda muerte. Pero si tú no terminas, si tú no acabas la carrera, hermano querido, sí vas a pasar la ¿qué? La segunda muerte. Algún puritano me diría: no, pastor, a ver, ahí hay una situación adversa. O si es cristiano, ya no va a pasar. Pues si va a pasar la segunda muerte es porque nunca fue cristiano. Entendamos en la realidad. Yo estoy tratando de que se comprenda. Entonces, no nos llamemos cristianos si en la realidad no entendemos que debemos terminar la carrera. Porque si no terminamos la carrera, nunca deberíamos decir que fuimos ¿qué? Cristianos. Porque el objetivo de un cristiano es terminar la carrera. El otro fue alguien quien le pareció interesante, quien a lo mejor compartió cierta doctrina, cierta enseñanza. Pero si no vas a terminar la carrera, no te llames entonces cristiano, porque entonces pasarás la segunda muerte. Así como hemos meditado en el primer texto, vamos también al libro de Juan, capítulo 8, versículo 51. Juan, capítulo 8, versículo 51. Y dice la escritura de la siguiente manera, relacionado con este galardón que tiene esta segunda connotación. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: de cierto os digo, y esto también lo dice el mismo Señor Jesucristo. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y usted en su casa puede seguir leyendo el texto, y aquí el mismo texto más adelante, pero por tiempo no lo podemos ver, pero usted lo puede analizar en su casa. Se crea una conversación aquí entre los mismos judíos y Jesucristo, entre los mismos fariseos, los escribas, los doctos de la ley y Jesús. Y ellos meditaban en su pensar y decían: ¿cómo es este que no llega ni a los 50 años? Usted va a leer todo esto en su casa después.
Y va a ver lo que la palabra de Dios ahí dice más adelante. ¿Cómo es este que no llega ni a los 50 años y está hablando de una serie de cosas, que la muerte no viene, que Él es más que Abraham, que Él es más que los patriarcas? Pero en el concepto de lo que me quiero enfocar es cómo entonces el Señor Jesús dice no pasará muerte, si sabemos que Él mismo está diciendo que el que esté muerto, o sea, está acentuando que sí, que vamos a morir, a menos de que Él venga antes, todos vamos a morir. ¿Cómo es que dice entonces nunca habrá muerte? Porque lo que en esencia está aquí enseñando el Señor Jesucristo no se trata de la primera muerte. La primera muerte, antes de que venga el Señor, todos la vamos a pasar. La Biblia habla solo de dos seres muy especiales para Dios que no pasaron esa, que son Enoc y que son Elías. Todos los demás vamos a morir. Entonces, en este concepto, y no se me descuide, porque algunos, cuando naturalmente viene eso para desviarnos del tema, dicen: pastor, ¿cómo es que Elías y que no murió? A ver, cuénteme, no te distraigas. Solamente es historia lo que estoy hablando, porque lo profundo aquí de comprender es que esta muerte que está hablando aquí el Señor Jesucristo no se refiere a que los hombres no van a morir, vamos a morir. Y si tú lees el texto vas a comprender eso. Ellos le hacen la misma pregunta: o sea que no vamos a morir, ¿cómo es eso? Si a mí ahorita mismo estamos muriendo. Y para muchos van a decir: pero si el Cristo mismo murió. Comprende, lo que la palabra del Señor está aquí hablando es que nunca verán muerte. ¿Se refiere a cuál? A la segunda muerte. Amén. El Apocalipsis ya nos dice entonces: no van a ¿qué? No van a padecer, no van a recibir los sufrimientos. Literalmente dice: el que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Si hay una palabra que aquí hay que entenderla, porque la profunda es segunda muerte, pero si hay algo que entenderle aquí es lo que dice antes de muerte: daño. Es decir, esta segunda muerte va a causar daño. Si en la primera, ¿qué es? Apartados de Dios, corazones de piedra, mentes entenebrecidas, voluntades totalmente al pecado. Imagínate cómo se vivirá la segunda muerte. Por eso es que, comparando, no pensemos que el infierno va a ser bonito, lindo, chévere, goce, la gente chévere ahí alrededor de una fogata. Prenderemos 2 piedritas, le encontraremos tal vez Birrón, Matusalén abajo, todo lindo. No, hermano, entienda, no. Va a ser un lugar de tormento eterno, y esto hay que decirlo: Cristo vino. Uno de los que más habló del infierno y de ese lugar, ¿sabe quién es? El mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos dice: comprende que lo que te va a esperar es totalmente terrible. Por lo tanto, cree en el Señor Jesucristo y sálvate. Arrepiéntete y ven a vivir la vida eterna que Dios diseñó desde el principio. Pero yo quiero hablarte de una tercera connotación que nos tiene también este previo. Apocalipsis capítulo 2 versículo 17, y vamos a ver la tercera connotación, aunque obvio son 7 iglesias y hoy solo vamos a hablar de 3, de las 3 primeras, y la tercera es a la iglesia de Pérgamo. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La palabra de Dios vuelve a insistir por tercera vez: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo. Hermano, hoy en esta mañana 3 veces el Espíritu Santo está hablándonos. Y dice: iglesia, escucha, iglesia, escucha, iglesia, escucha. Tercera cosa que dice: al que venciere. Y aquí hay dos situaciones. Primera, el maná, ese maná escondido. Y segunda, un nuevo nombre. De la misma manera debemos ir a la antigüedad, Génesis capítulo 16, para poder entender lo que el Señor nos quiere mostrar. Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 8. Génesis 16 del 1 al 8. Sara, mujer de Abraham, no
Perdón. Éxodo, no es Génesis, es Éxodo, capítulo 16, versículos del 1 al 8. Igual, el libro lo dije mal, lo corrijo. Éxodo, capítulo 16, versículos del 1 al 8. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Deje ahí. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, y pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá directamente la porción de un día, para que yo lo pruebe el que anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón, a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Dios, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Versículo 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. El pueblo había salido viendo la maravilla de Dios al haber abierto el mar. Sin embargo, al poco tiempo, imagínense, ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Moríamos, pero bien llenos, con ollas de carne, con pan hasta saciarnos. Una vez más, solo ven el concepto físico. Sin embargo, el maná trae 3 enseñanzas básicas que hemos visto en esta lectura. Primera, por supuesto, va a saciar tu necesidad física. Dios sabe que necesitamos saciarnos, pero ya en el cielo, en esta nueva situación, en esta nueva naturaleza, va a ser nueva forma de saciarnos. Ya no necesariamente tendremos, porque algunas ocasiones viene eso a nuestra mente, ¿no? Y decimos: pero ¿y qué comeremos arriba? ¿Y cómo nos llenaremos arriba? Mira, aquí me gusta, yo para un cevichito, ojalá haya ceviches arriba. Y una vez más, vemos desde un concepto eminentemente humano, como los israelitas ahí. Ollas de carne había, vean, muertos, pero ollas de carne. Entendamos, arriba la provisión total, completa, directa será de Dios, porque Él mismo proveerá, ¿qué cosa? El maná. Ahora, así como hemos visto en los 2 premios anteriores, en lo que implica terminar la carrera y lo que Dios va a otorgarnos como tal, en este tercero da a entender entonces que Él va a proveer. El maná, cuando les estaba dando en la antigüedad, implicaba ¿qué? Provisión. Ellos no sembraban, esa parte no ven. Ellos no cosechaban, esa parte no veían. Ellos no, ni siquiera cocinaban, esa parte no veían. Dios les proveía de todo. Entonces, primera cosa, el maná, ¿qué implica? La provisión de Dios y el sustento de Dios suficiente. No había desnutrición. Los niños no tenían o no alcanzaban tanto grado de ¿qué? De malestar. No es que había obesidad. Todo eso porque Dios proveía lo que el hombre necesita, que no siempre es lo que el hombre quiere, pero Dios nos va a dar lo que Dios sabe que nos causa bien. Segunda cosa, si usted vio, dice que iba a través de esto a probar al hombre. ¿Por qué? Porque le decía: no cojas más.
Y el día viernes cogerás una doble porción que te servirá aún hasta para el sábado. Si usted asimismo lee la historia, va a ver gente vaga, porque esa es la palabra, que no quería coger el doble, sino decía mañana veremos. No importa, coge doble porción. ¿Y usted sabe qué pasaba? Eso se hacía gusanos y no les servía. ¿Qué es lo que estaba diciéndoles Dios? Obedece. Si te digo coge una porción, escoge una porción. Si te digo no mientas, es no mientas. Si te digo arrepiéntete, es arrepiéntete. Hermano, como vimos la semana anterior, las reglas del juego están dadas y Dios mismo nos ayuda a cumplirlas. Entonces escuchemos y obedezcámosle. Aquí dice, el que obedece, te voy a dar el maná. ¿Por qué? Porque entonces comprendiste, entendiste. Y yo voy a ser tu sustento, porque me obedeciste. Pero la tercera cosa que nos muestra también es que ellos, dice el versículo 7, que naturalmente ellos se preparaban ¿para qué? Para ver la gloria de Dios. Dice versículo 7, y a la mañana veréis ¿qué cosa? La gloria de Dios. ¿Sabe qué vamos a ver arriba? La gloria de Dios. Vamos a ver el sustento de Dios. Vamos a ver la provisión de Dios. Por eso es que la Biblia dice, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá sufrimiento. La presencia misma de Dios estará de tal manera que veremos su ¿qué? Su gloria. Entonces vamos a comer del pan de vida y tener la vida eterna. Vamos a no pasar la segunda muerte y las consecuencias y daños que ésta traerá, no la pasaremos. Pero la tercera cosa, vamos a tener del maná escondido, es decir, el sustento, la provisión de Dios va a ser directa. Veremos su gloria. ¿No quiere ver eso? ¿No quieres estar en ese lugar? ¿Sabes qué hiciste para estar ahí? Nada. Cristo lo hizo todo. Para terminar, no podríamos pasar lo que implica la segunda parte de lo que hemos visto. ¿Y qué decía Apocalipsis? Que nos dará un ¿qué? Un nuevo nombre. El nombre básicamente ¿qué es? Es lo que reconoce la personalidad de alguien. Es decir, es el atributo de su personalidad. Es la individualización del ser humano. Es individual. Dentro de un grupo, tú le ves al individuo como suyo, como propio. El nombre va con lo que es. Por eso cuando los padres van a tener una nueva criatura, siempre es no lo que ese momento te emocionó. Piensa un poquito, ¿qué implica el nombre? Y claro, muchos nunca vieron. Suena bonito, dicen, ve ahí, traducido, totalmente apartado. Por supuesto que vemos que Dios mismo, en su esencia mismo, partiendo de Él mismo, implica qué significa su nombre. Ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 3, Éxodo, capítulo 3, versículos 13 y 14. Éxodo, capítulo 3, versículos 13 y 14, dice así la palabra del Señor. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Moisés estaba hablando con Dios y dice, ok, yo regreso a Israel y ¿cómo qué me presento? El Dios de sus padres me ha mandado, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha mandado. Vamos, sígame. Lo primero que van a preguntar ellos, ¿y cuál es el nombre de tu Dios? ¿Qué implica? ¿Qué representa? Versículo 14, respondiendo Dios a Moisés le dijo, ¿qué cosa? Yo soy el que soy. Así dijo, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Solo he tomado para que ustedes vean que el nombre entonces representa los atributos de quien es nombrado. Dios mismo se presentó y dijo, ¿sabes cuál es mi nombre? El yo soy. Yo necesito, yo soy y punto. Yo soy y te basta. Yo soy total. Asimismo, ¿cuál es entonces el nombre tuyo? ¿Qué representa?
Algunos han dicho, uy, pastor, sí quisiera cambiarme, no me gusta, no representa lo que yo soy. Pero la diferencia cuando Dios nos renombre es que nos va a dar un nombre puesto por Él. Y si nos pone Él, es el mejor nombre que podemos recibir. La misma Escritura nos muestra que Dios este ejemplo ya lo ha hecho. Abraham se llamaba así y significa Dios exaltado o Dios excelso. Sin embargo, el mismo Dios le cambia a Abraham por Abraham, que significa padre de muchedumbres. Y con su esposa pasa lo mismo, era Sarai, y le cambia a Sara, que significa princesa. Y así podemos ver algunos ejemplos. Jacob, que era el suplantador, literalmente el sustituidor, le cambia por Israel, que quiere decir Dios lucha, Dios pelea por ti. Si Dios mismo concibió el cambio de esos nombres, entonces por supuesto que implica que si el Señor nos da otro nombre, es porque el Señor nos está renombrando, cambiando los atributos que antes en esta naturaleza caída teníamos por un nombre excelso que solo Dios sabe y nos va a dar. ¿A quiénes? A los que terminemos la carrera. El apóstol Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo. Y Saulo era un hombre de persecución. Saulo era un hombre que atemorizaba, dice, a la iglesia de ese entonces. Cuando es renombrado y se llama Pablo, naturalmente todos conocemos quién es el apóstol Pablo. Mi hermano querido, lo que al final queremos decir es que si tú terminas la carrera, entre los premios de esta tercera parte que hemos hablado, es que Él será nuestro sustento. Él será nuestro maná escondido. Él será todo el que nos permita ver la gloria. Y aún Él nos cambiará el nombre por uno nuevo, dado solamente por Él y para Él, para su gloria. ¿Te emociona comprender esos premios? ¿Te emociona comprender qué vas a recibir si terminas la carrera? Porque si no te emociona, entonces déjame mostrarte cuáles son las cosas que no vas a recibir si no terminas la carrera. Como ya lo hemos dicho, depravación total, destrucción total, amargura total y por la eternidad. Si estás con Él, vida eterna, sustento completo, ver la gloria de Dios. Nuestro nombre será cambiado, dado por uno que Él mismo nos ponga, y podremos tener la seguridad de que Él será nuestro sustento eterno. Solamente te puedo decir, esfuérzate, sé valiente y termina la carrera. Vamos a orar. Señor amado, te damos infinitas gracias en esta mañana, porque tú nos estás mostrando cuáles son las implicaciones de terminar la carrera. ¿Cuál es ese premio? ¿Qué es lo que nos vas a dar? No por lo que nos merezcamos, de ninguna manera nos merecemos eso. Solamente es por tu gracia y por tu amor el premio que tienes para nosotros. Vida eterna, contigo por siempre y para siempre. Señor, ayúdanos a terminar la carrera. A ti la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén.